Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema que, a primera vista, suena tremendamente técnico, pero que es, bueno, la columna vertebral de casi todo el mundo digital, el modelo relacional de bases de datos. Así es. Y concretamente vamos a desentrañar un proceso que se llama normalización. Tenemos sobre la mesa varios documentos técnicos, algunos ejercicios prácticos, y la misión es bastante simple, creo. Sí, Entender cómo los diseñadores de datos convierten el caos de una tabla gigante y desordenada en una estructura elegante y eficiente. es que esa misión es fundamental, porque ese caos inicial es muy común. Cualquiera que haya usado una hoja de cálculo para algo un poco complejo sabe cómo acaba, ¿no? Totalmente. Columnas repetidas, celdas con listas de cosas. Un desastre. El modelo relacional de F-Code fue una auténtica revolución precisamente para poner orden ahí. Claro. Y la normalización es su principal herramienta. Es un conjunto de reglas para desmontar ese caos y reconstruirlo de una forma lógica, eliminando la redundancia. Vale, y según leo aquí, estas reglas se llaman formas normales. Primera, segunda, tercera. Me suena un poco a las marchas de un coche. Es una buena analogía, sí. ¿Nos quedamos en tercera para ir a velocidad de crucero o cómo va esto? Pues es que es una analogía perfecta. En la práctica, llegar a la tercera forma normal es el estándar de oro para la mayoría de las aplicaciones. Es el punto de equilibrio ideal entre orden y complejidad. Ajá. Y eso es justo lo que vamos a desgranar hoy paso a paso. Perfecto, pues venga, vamos a arrancar. Primera marcha. Tenemos nuestra tabla caótica, llena de información. ¿Cuál es el primer pecado, digamos, que hay que corregir según la primera forma normal? La 1FN. El pecado original sin duda es la falta de atomicidad. Es un término que suena así como muy imponente, pero la idea es muy simple. A ver. Significa que cada celda de la tabla debe contener un único valor. Un solo dato. No una lista, no un conjunto, no tres cosas separadas por comas. Ah, ya lo veo en este ejemplo. Una tabla de empleados y en la columna jefe de un empleado aparecen 3 nombres a la vez. Encarna, Felipe, Gregorio. Exacto, Eso es un campo que intenta hacer el trabajo de 3. precisamente. Y el instinto inicial para arreglarlo, que los documentos lo llaman la mala solución, es simplemente crear 3 filas para ese mismo empleado. Ah. Una con Encarna como jefa, otra con Felipe y otra con Gregorio. Pero un momento, al hacer eso, ¿repites todo lo demás del empleado? Su nombre, su DNI, la fecha de contratación, ¿lo repites 3 veces? Claro, Si ese empleado cambia de número de teléfono, tienes que acordarte de actualizarlo en 3 sitios distintos. Uf, suena a receta para el desastre. es la receta perfecta para el desastre. Multiplicas la información de forma innecesaria y creas lo que se llaman anomalías. Si no actualizas todas las filas, tus datos se vuelven inconsistentes. Ya. La solución real, la que impone la UFN, es más elegante. Si tienes 2 conceptos distintos, empleado y jefe, necesitas 2 tablas. Dividir la tabla original en 2. ¿Y eso no complica un poco las cosas? ¿Tener que manejar 2 tablas en lugar de una? Al principio puede parecerlo, pero en realidad lo simplifica todo a la larga. Creas una tabla de empleados con los datos únicos de cada empleado, su código, su nombre, lo que sea. Vale. Y creas una segunda tabla, empleados jefes, que es simplemente una lista de relaciones. Una columna para el código del empleado y otra para el nombre del jefe. Ah, claro. Así, un empleado puede tener varias filas en esa segunda tabla, una por cada jefe, pero sus datos personales están almacenados una sola vez, seguros y consistentes, en la tabla empleados. Vale, creo que lo pillo. El principio es un dato, un lugar. Los datos del empleado viven en un sitio y las relaciones que tiene viven en otro. Justo. Y según los apuntes, esta regla no es negociable. Es la base de todo. Es el cimiento. Si no cumples la 1FN, es que el edificio entero se te va a derrumbar. No puedes ni pensar en las siguientes formas normales. Entendido. La atomicidad es la regla de oro. Pero una vez que cada celda tiene un solo dato, ¿se acaban los problemas? Intuyo que no. Sobre todo cuando las claves que identifican una fila se complican. No, no se acaban. Cuando están hechas de varias piezas, ¿verdad? Has dado en el clavo. Ahí es donde entra la segunda forma normal, la 2FN. Aborda un problema que es más sutil y que solo aparece cuando la clave primaria es compuesta. Es decir, que necesitas 2 o más columnas para identificar una fila de forma única. Eso es. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto. Una tabla que se llama línea factura. Su clave primaria es la combinación de número de factura, código de producto. Lógico, ¿no? Para saber de qué línea hablamos.
Sí, necesitas saber de qué factura es y de qué producto se trata. Exacto. Ahora miremos el resto de columnas. Cantidad y descripción del producto. Para saber la cantidad, por ejemplo, 7 unidades, necesito las dos partes de la clave. Claro. Necesito saber qué es la factura número 105 y que el producto es el código A42. O sea, la cantidad depende de la clave completa. Hasta ahí, todo bien. Pero con la descripción del producto. Espera, aquí me pierdo un poco. La descripción depende del código de producto y el código es parte de la clave. ¿Por qué es un problema? Porque solo depende de una parte de la clave, no depende de la clave entera. La descripción tornillo de estrella depende únicamente del código A42. Ah, Le da absolutamente igual si está en la factura 105 o en la 9000. Es lo que se llama una dependencia parcial. ya caigo. Ahí está el truco. La descripción del producto no tiene nada que ver con la factura. Nada. Y si la dejas ahí, cada vez que vendas un tornillo de estrella, estarás escribiendo tornillo de estrella en la base de datos. Si lo vendes 1.000.000 de veces, repites ese texto 1.000.000 de veces. Y no es solo un desperdicio de espacio, que también. Imagina que la empresa decide cambiar la descripción a tornillo de estrella inoxidable. Uf, Tendrían que lanzar una operación masiva y peligrosísima para actualizar millones de líneas de factura antiguas, con el riesgo de dejar algunas sin cambiar. Es una pesadilla de mantenimiento. entonces la solución de la 2FN será, imagino, la misma filosofía que antes. La misma. Dividir cada concepto en su propia tabla. Se deja la tabla línea factura con lo que realmente le pertenece. Número de factura, código de producto, cantidad. Vale. Y se crea una nueva tabla producto con código de producto, descripción. La descripción del producto vive una sola vez, en la tabla de productos, limpio, eficiente y seguro. Vale, hasta ahora hemos limpiado problemas que son bastante evidentes. Listas en una celda o datos que dependen solo de un trozo de la clave. Pero me da la sensación de que el caos puede esconderse de formas aún más sutiles. Sí, siempre hay un nivel más. Como si los datos estuvieran chivando cosas entre ellos a espaldas de la clave principal. Esa es una forma fantástica de describirlo. Y es justo lo que ataca la tercera forma normal, la 3FN. Se centra en esas confidencias entre tributos que no son clave. Ajá. La regla es, un campo que no es clave no puede depender de otro campo que tampoco es clave. A eso se le llama dependencia transitiva. Una dependencia en cadena como un efecto dominó entre las columnas. Justo. El ejemplo del material es muy bueno. Tienes una tabla persona donde la clave es el DNI. Ok. Los otros campos son nombre, apellidos, código de provincia y nombre de la provincia. La tabla ya está en 2FN porque la clave es simple, no es compuesta, así que no puede haber dependencias parciales. Pero aquí algo huele a chamusquina. El nombre de la provincia, por ejemplo Sevilla, depende del código de provincia, que es 41. Eso es. Y el código 41 depende a su vez del DNI de la persona. Hay un intermediario, el DNI no me dice directamente Sevilla. Esa es la dependencia transitiva. DNI determina código de provincia y código de provincia determina nombre de la provincia. Claro, el problema es el mismo de siempre, la redundancia. Si tienes 1.000.000 de personas que viven en Sevilla, repites el par 41 Sevilla 1.000.000 de veces. Y si un día, por una reorganización territorial, la provincia de Sevilla pasará a llamarse Bética, tendrías que hacer 1.000.000 de actualizaciones en la tabla persona. Imagínate. Con que falles en una, ya tienes datos inconsistentes. Exacto. La solución de la 3FN es romper esa cadena. Se crea la tabla persona con DNI, nombre, apellidos, código de provincia. Ajá. Y se crea una tabla provincia con código de provincia, nombre de la provincia. El nombre de cada provincia se almacena una única vez. Si hay que cambiarlo, se cambia en un solo lugar. Simple y robusto. Me parece fascinante cómo cada forma normal es como un filtro cada vez más fino. Primero lo gordo, luego lo mediano y ahora estos detalles que podrían pasar desapercibidos. Sí, va de lo general a lo particular. Y los documentos mencionan que esto no acaba aquí, que hay una forma normal, Voice Code, la FNBC, y hasta una cuarta y quinta. ¿Son necesarias o ya es rizar el rizo? A ver, para el 99% de los casos, llegar a la 3FN es más que suficiente. La FNBC es
digamos una versión un poquito más estricta de la 3FN, que resuelve algunas anomalías muy raras y específicas. ¿Vale? A menudo, si una tabla está en 3FN, ya cumple con la FNBC sin necesidad de hacer nada más. ¿Y qué tipo de anomalía rara busca? Busca dependencias al revés, por así decirlo. Casos donde un atributo que no es clave principal puede determinar a otro. El ejemplo de la tabla grabaciones lo ilustra bien. Sí. Aquí, el código de trabajo, por ejemplo S5, determina el nombre de trabajo, Sinfonía 5. Pero también podría pasar que el nombre de trabajo determine el código de trabajo. Ah, Hay una dependencia en ambas direcciones entre atributos que no son la clave completa. una especie de calle de doble sentido que puede generar confusión. Y la solución, no me digas más, es crear otra tabla para separar esa relación. Veo que le has cogido el truco. Efectivamente, se separa. Pero como digo, son casos tan excepcionales que para el día a día, con dominar hasta la 3FN, tienes las herramientas para construir una base de datos sólida como una roca. Perfecto. Hemos desmontado el caos pieza a pieza con estas reglas. Ahora, conectemos esto con el mundo real. ¿Cómo se pasa de este diseño teórico, de estas tablas bien definidas, a una base de datos funcional? Claro. Una con la que una aplicación pueda interactuar. Los documentos hablan de transformar un diagrama entidad-relación en un modelo físico. Ese es el puente. Es el puente entre la idea y la implementación. El diagrama entidad-relación es como el boceto de un arquitecto. Ajá. Dibujas las entidades, cliente, producto, y cómo se relacionan. La normalización es el proceso de refinar ese boceto, aplicando las reglas que hemos visto. El resultado es el modelo físico, que es ya el plano detallado de la construcción. Y en ese plano los términos cambian. Lo que era una entidad ahora es una tabla. Exacto. Una ocurrencia, como un cliente concreto, es una fila o registro. Y un atributo, como el nombre del cliente, es una columna o campo. Es la traducción. Es la traducción del lenguaje de diseño al lenguaje de la base de datos. Exactamente. Pero el modelo físico es mucho más que tablas y columnas. Una vez tienes la estructura, necesitas añadirle las reglas de funcionamiento. Por ejemplo, los índices, que son fundamentales. ¿Qué es un índice, exactamente? Un índice es como el índice de un libro. No es el contenido, pero te dice en qué página encontrar una palabra clave al instante. Sirve para que las búsquedas sean ultra rápidas. Vale. Y también se habla de restricciones y de integridad referencial. Suenan a medidas de seguridad. Y lo son. Son los policías del sistema. Una restricción unique en la columna de email impide que dos usuarios se registren con el mismo correo. Entiendo. Una not null obliga a que un campo, como el DNI, nunca pueda estar vacío. Pero la más importante es la integridad referencial. ¿En qué consiste? Es el mecanismo que impide que los datos se queden huérfanos. Es el policía que te prohíbe borrar un cliente de tu base de datos si ese cliente todavía tiene facturas asociadas. Ah, claro. Si lo permitiera, tendrías facturas que no pertenecen a nadie, datos corruptos. La integridad referencial mantiene las relaciones entre tablas coherentes y lógicas. Vale. Así que no solo se trata de organizar bien los datos, sino de crear todo un ecosistema de reglas que los protejan y aseguren que todo siga teniendo sentido a lo largo del tiempo. Esa es la visión completa. La normalización te da la estructura correcta, y los índices, las restricciones y la integridad referencial le dan la robustez y la inteligencia para funcionar de forma segura y eficiente. Entonces, resumiendo, todo este viaje a través de las formas normales es un método probado para ir de un batiburrillo de datos a un sistema de archivadores perfectamente etiquetados y relacionados, Sí, me gusta esa imagen. donde cada dato tiene su lugar exacto y las reglas del juego son claras para evitar el caos. Has capturado la esencia perfectamente. Es la disciplina que permite que las aplicaciones complejas, desde la banca online hasta las redes sociales, manejen cantidades ingentes de información sin que todo se desmorone. Lo que me lleva a una última pregunta. Hemos defendido a capa y espada la normalización como el camino hacia el orden y la integridad, dividir y vencer. Pero, ¿tiene algún coste? Buena pregunta. Tantas tablas pequeñas. Para obtener una visión completa, por ejemplo, los datos de un pedido con su cliente y los detalles de cada producto, ¿no hay que hacer un esfuerzo extra para volver a unir todas esas piezas? Esa es la pregunta del millón y el gran debate en el diseño de bases de datos. Y la respuesta es sí, hay un coste. Unir múltiples tablas, lo que se conoce como una operación de join, consume recursos computacionales. Tiempo de procesador, memoria. Exacto.
Y en un sistema con millones de transacciones, ese coste puede llegar a ser significativo. Entonces, el diseño perfecto en teoría podría no ser el más rápido en la práctica. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. Hemos aprendido las reglas para construir una base de datos pura. Sí. Pero podría haber situaciones, por ejemplo en sistemas de análisis de datos masivos que necesitan lecturas ultrarrápidas, donde se decida deliberadamente romper un poco las reglas, ¿Cómo romper las reglas? donde se prefiera un diseño menos normalizado, con algo de redundancia controlada, simplemente para que las consultas sean más rápidas al no tener que unir tantas tablas. Sacrificar un poco de pureza por un extra de velocidad. Justo, es el eterno equilibrio entre la integridad de los datos y el rendimiento del sistema. La pregunta que todo buen diseñador debe hacerse no es solo ¿cómo normalizo esto?, sino también ¿cuánta normalización necesita realmente esta aplicación? Claro. Saber cuándo aplicar las reglas es tan importante como saber, en contadas ocasiones, cuándo es justificable saltárselas.